El eucaliptus es uno de los árboles más sembrados para la industria del papel por sus características de rápido crecimiento. Este árbol es originario de Australia y pertenece a la familia de las mirtáceas. De él se conocen alrededor de 700 especies. Sus hábitos de crecimiento son rectos y puede llegar a medir hasta 90 metros de altura. Actualmente existen en el mundo más de 17 millones de hectáreas de eucaliptus plantadas. Hay países que tienen gran tradición en el cultivo de esta especie, como lo es Brasil, que remonta sobre los 3.400.000 hectáreas. En Venezuela podríamos estar hablando de cerca de las 30.000 hectáreas de eucaliptus plantadas. Existen aproximadamente 700 especies conocidas, de las cuales se consigue desde la Patagonia Argentina hasta el sur de la Florida, Estados Unidos. Una especie muy plástica, se adapta a muchas condiciones diversas de clima, de suelos, razón por la cual es una especie muy adaptada y muy plantada en diversos países, ¿no? Existen más de 600 especies de eucaliptus, las cuales cada una tiene diferentes características. Tenemos eucaliptus que sirve para producción de madera para aserrío, eucaliptus que existe para producción de madera para pulpa, producción de madera para carbón, producción de madera para muebles, pero así también existen otras especies que se caracterizan por tener diferentes tipos de adaptación a las plantaciones forestales. El eucalipto tiene una serie de mitos en su historia, ¿no? Uno de ellos es que seca el suelo. Y la razón de ese mito fue que Napoleón Bonaparte, en Francia, en los alrededores de París, había muchas áreas anegadas y Napoleón Bonaparte introdujo la especie que ya se conocía en aquella época entonces de Australia, introdujo una especie llamada eucalipto robusta, que realmente es una especie muy adaptada a áreas donde hay anegamientos, y esa especie conseguiu secar esse tipo de terreno. E essa espécie também foi introduzida em Brasil com a mesma condição, utilizando em cidades do estado de Rio de Janeiro, em áreas que tinham muita malária. Razão por la qual essa espécie criou essa característica. Por isso é uma espécie única, que é, como comentava, robusta, de las 700 que há. E o caso, por exemplo, o eucalipto, como a gente diz, que tem raiz muito profunda. A raiz promédio do eucalipto chega a 2,5 metros de profundidade, e os lençóis freáticos normalmente por abaixo de 25 metros de profundidade, razão por la qual não há sentido nenhum nesse tipo de coisa. Estudos científicos já de la FAO desde lá em 1970 han comprovado que a quantidade de água que retira o eucalipto do suelo é muito parecida também muito parecido com culturas agrícolas como o maíz, a canha, o frijol. Ou seja, realmente é um mito que existe que não tem basamento científico nenhum. En cuanto a los mitos del eucalipto, bueno, se dice que seca los ríos, que seca los acuíferos, que donde hay una siembra de eucaliptos no se puede sembrar ningún otro cultivo. Eso es totalmente falso, es un mito, como dice la palabra. Para la muestra un botón, contamos con una cantidad de lagunas, grandes lagunas naturales. En ellas, bueno, se pueden ver que hay una gran diversidad de fauna acuática, así como también contamos con 5 pozos profundos, tienen 30 años funcionando todos los días y por ende es falso lo del mito que seca los acuíferos. Las distintas variedades de eucaliptus que se siembran hoy en día son adaptables a un amplio rango de condiciones climáticas y geográficas, habiendo algunas que se pueden sembrar a nivel del mar y otras que se pueden sembrar a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. La variedad que se siembra aquí en Venezuela es Eucalyptus urophila, de la cual ya existen más de 5.000 clones, y es productiva a partir de 1.000 milímetros de pluviosidad al año. El tipo de suelo más apto para la plantación de eucalipto vendría siendo unos suelos francoarenosos. Ese sería el suelo ideal. Pero aquí en esta zona de llano contamos con muchos depósitos aluviales y nos hemos visto en la necesidad, en base a estudios genéticos, de ir amoldando plantaciones que se nos den en ese sitio. O sea, plantamos el mejor individuo que se dé en esa zona, lo reproducimos y ese es el individuo que vamos a producir en esa zona baja para que nos garantice su estadía. Ese clon es el que nos va a garantizar. La producción de los clones para las plantaciones forestales se hace en vivero, tomando el material vegetativo de los árboles plus, también llamados árboles superiores,
que son los árboles más rectos, más gruesos, con mejor forma de copa y libre de enfermedades. La forma de obtener estos clones es cortando el rebrote que nace después de cortados estos árboles. Nos basamos en la reproducción asexual, que es por medio de la macroestaca. Luego que es cosechado, esa cosecha de rebrotes se lleva al vivero. ¿Qué ocurre? Allí se confecciona la macroestaca. Esas macroestacas, cuando vayan a ser sembradas, van a tener unas mejores condiciones de adaptación que las semillas. Y a medida que pasa el tiempo, el clon va mejorando genéticamente o sus características fenotípicas, que eso es lo que más evaluamos aquí y buscamos mejorar. En la próxima parte conoceremos cómo se realiza el trasplante de los clones a campo y de qué forma se lleva a cabo la cosecha de eucalipto. En la mayor parte del país, que tiene 2 estaciones climáticas marcadas, la preparación del terreno se hace a entradas de agua. Primero se hace un pase de subsolado y luego se hace el camellón de siembra con una lomadora. Posterior a esto, se abre un hueco de 30 centímetros que se le agrega fertilizante y luego se trasplanta el mini árbol que ya tiene entre 90 y 120 días en el vivero. La preparación de terreno consiste en preparar el terreno de manera mecanizada con un equipo de subsolado, el cual penetra aproximadamente el arado hasta unos 30 a 40 centímetros para romper la estructura del suelo. Este mismo equipo se caracteriza porque fertiliza, subsola y alinea la plantación, es decir, cumple 4 funciones a la vez. Entonces, una vez que el terreno ya está preparado, está fertilizado, es cuando viene la fase de plantación. Esta preparación manual consiste en una holladura de unos 40 centímetros de profundidad, una fertilización localizada, tapamos, hacemos un riego de aproximadamente unos 6-7 litros por holladura. Esta planta a su vez va ayudada con unos 5 gramos aproximadamente de un gel para ayudarnos a mantener la humedad en la planta. Trabajamos con plantaciones para plantaciones de tipo comercial, con distanciamiento entre calle de 4 metros y entre planta y planta 2 metros. Es 4 por 2.25, 4 metros de calle y 2.25 entre plantas, y 4.50 y 2 metros entre planta y planta. Esto nos arroja una densidad de 1.111 plantas por hectárea. De las 1.000 hectáreas que plantamos, el 80% la hacemos en invierno, un 20% en verano con preparaciones de suelo manual. El 80% de la plantación para invierno con un preparo ya mecanizado. Estas plantaciones las hacemos de tipo comercial, con los distanciamientos ya nombrados, destinadas para la producción de pulpa o carbón, y tenemos las plantaciones hechas en potreros, en zonas más marginales, con distanciamientos de 10 metros de entre calle por 4 entre planta y planta, destinadas a acerrío, con un ciclo de corta o un periodo de corta de 20 años mínimo. Ya estas plantaciones van para acerrío. Las plantaciones comerciales, o el ciclo de corta, es de 7 a 8 años, que van destinadas para pulpa y papel. Un árbol joven de eucalipto, que primero estuvo en vivero entre 3 y 4 meses y recibió todos los cuidados necesarios, y luego se trasplantó a campo y recibió suficiente agua durante la época de lluvia, ya está en capacidad de soportar todo el verano sin necesidad de ser regado. Una vez que ya se ha realizado la plantación, viene la fase del mantenimiento, la fase de sumo cuidado que hay que tener en este tipo de cultivo. Se debe hacer un mantenimiento bastante adecuado. Una vez que se ha plantado, viene una primera fertilización, lo que llamamos fertilización de cobertura, que se realiza al mes de plantado. Realizamos también lo que es el mantenimiento químico, mecánico y manual. El mantenimiento químico consiste en la aplicación de herbicidas pre y post emergentes. El mantenimiento mecánico consiste en la fase de rotativa por las calles de la plantación,
y un mantenimiento manual, que es con una herramienta que para eliminar la maleza más próxima o la maleza que está alrededor de la planta. Otra de los mantenimientos de suma importancia que tenemos hoy día en las plantaciones de eucaliptos es la limpieza animal. Consiste en lo que es el sistema silvopastoril, es el pastoreo de ganado bajo plantación. Una vez que la plantación, al primer año ya se introduce ganado dentro de la plantación, lo cual reduce totalmente los costos de mantenimiento de la plantación y se ve beneficiado el ganado como la plantación. Cuando el árbol de eucaliptus alcanza los 7 años de edad, ya está listo para ser cosechado para pulpa de papel. La cosecha se puede hacer de forma manual o de forma mecanizada. Cuando se hace de forma mecanizada, se hace con esta máquina que corta el árbol en la base, le quita las hojas y la mayoría de la corteza, lo secciona en rolas y lo apila para ser llevado hasta la planta procesadora. Una vez la plantación pasada por las diferentes etapas, llega a 7 años, que es la edad ideal para enviar la madera a ser procesada en la planta de pulpa. El individuo debe tener un buen desarrollo en diámetro y altura, es decir, que debería estar una productividad promedio entre 30 a 35 metros cúbicos por hectárea por año. La cosecha forestal en esta zona se ejecuta de una forma mecanizada, donde actualmente estamos utilizando un harvester, el cual se caracteriza por realizar 4 actividades a la vez. Él corta, secciona, descorteza y arruma o apila la madera para su posterior extracción de la parcela. Este equipo es capaz de producir o realizar esta actividad. El corte de un árbol prácticamente este equipo lo puede realizar entre 45 segundos y 1 minuto. E essa madeira depois é transportada em gandolas hasta a planta nossa, que sim, é uma atividade demasiado pesada, a razão por la qual nós outros, por questões de segurança, decidimos fazer a mecanização do sistema. São máquinas apropriadas, onde a pessoa que está capacitada tem um treinamento. Atualmente é hecho em Venezuela, pero os primeiros treinamentos foram hechos no Uruguai. Pessoas capacitadas, são máquinas extremamente desenvolvidas, com joystick, com um sistema de computador, onde se mede o tamanho exato da madeira, se seleciona a madeira que vai para a planta de pulpo ou então a madeira que vai para carvão. São máquinas altamente sofisticadas. O potencial de desenvolvimento florestal que tem em Venezuela é muito grande. Venezuela conta com áreas muito grandes na parte oriental do país, onde pudiera haver grandes extensões de plantações florestais com grande benefício para o país. E a experiência nossa acá em Correia está à ordem para quem queira desenvolver novas plantações florestais em suas fincas particulares ou outros proyectos. Al regreso conoceremos cómo opera una planta procesadora de papel y veremos los pasos que se siguen para convertir la madera de eucaliptus en pulpa y su posterior transformación en papel. Una vez que las rolas de eucaliptus llegan a la planta procesadora proveniente de las plantaciones forestales, son descargadas en un patio de almacenamiento, de donde por medio de unas correas transportadoras son llevadas a la estación de lavado para retirar cualquier impureza o resto de corteza que pudiese haber quedado. De ahí pasan a una planta trituradora, donde por medio de una serie de cuchillas se obtienen unas astillas de aproximadamente 20 milímetros, que son la materia prima para la elaboración de papel. Esas astillas son tratadas a través del proceso de producción de pulpa, APMP o pulpa termomecánica, el cual se caracteriza por el tratamiento mecánico de las fibras sin utilización de elementos químicos en el proceso. Básicamente en nuestro proceso de producción de pulpa usamos la madera, la variedad de eucaliptus, porque son fibras muy manejables en términos de flexibilidad, suavidad en los procesos de fabricación de papel. Anteriormente desarrollamos la tecnología para pino caribe, pero es un pino muy rústico, muy difícil de manejar. Las propiedades finales de esa pulpa no son suaves, tienen una alta posibilidad de revertirse por la presencia de la luz solar a colores amarillos fuertes, y el proceso de fabricación de los molinos es mucho más complejo. La tecnología fue avanzando y encontramos que el eucalipto, que es lo que se usa comúnmente en el mundo, es mucho más manejable y más amigable
en el proceso de fabricación de papel higiénico. En la transformación de la madera a pulpa, una vez que nosotros tenemos los troncos, donde le eliminamos la corteza porque es un contaminante dentro del proceso, hay que extraerle la lignina. La lignina es un componente de la madera que le da la dureza a la madera. Tú no puedes hacer papel higiénico con ese componente. Necesitas un papel de características suaves y por lo tanto tienes que extraerlo. El proceso de producción de papel tiene tres grandes pasos. El primero es la obtención de la pulpa a partir de estas astillas de madera. Luego viene el proceso de molido o mezclado, donde dependiendo del tipo de papel que se quiera fabricar, se mezclan los distintos tipos de pulpa y se obtienen unas grandes bobinas de papel. Luego viene el proceso de conversión, donde estas grandes bobinas de papel se transforman en producto ya terminado, como servilletas, papel higiénico o toallas faciales. Para blanquear la pulpa, ya que el mayor mercado de papel higiénico corresponde a productos del tipo blanco, así como toallas y servilletas, usamos peróxido de hidrógeno, lo que llamamos comúnmente agua oxigenada. Producto no contaminante, bien controlado y obtenemos una pulpa blanqueada sin ningún tipo de inconveniente. Eso se extrae mediante unos procesos de impregnación con vapor, uso de soda cáustica y otros componentes, sometida la fibra a refinaciones para darle la distribución de la fibra adecuada y obtener las características de fuerza que necesita el papel. Pues no solamente es hacer papel higiénico, es hacer un papel con una fuerza, una suavidad y un espesor que cubra las expectativas y calidad que necesita el cliente. Se forma una pasta de una consistencia específica, y por supuesto es una pasta de alta consistencia. Luego cuando se utiliza en el proceso de molino, esa consistencia se reduce para hacer la hoja de papel. Esa materia prima combinada con otras como fibra secundaria y algunos elementos de fibra virgen que le permiten darle las características de fuerza y suavidad al papel, son sometidas a procesos de refinación y formación de la hoja en la máquina papelera como tal. Las lajas producidas o las pacas que se producen de esa pulpa ya compactada, porque hay que manipularla con un porcentaje de humedad cerca del 40%, si no se desmoronaría. Posteriormente esa pulpa, ya una vez que se fabrica, sea en lajas o láminas, con un porcentaje de humedad determinado de 40-50%, o en pacas, son la materia prima fundamental para la fabricación de papel en el molino, que es el que elabora la hoja de papel higiénico. La hoja de papel a una consistencia muy baja, entre agua y pulpa, se drena a través de una serie de mallas y vacíos, luego pasa por un secador de altas dimensiones y se genera la hoja de papel higiénico, donde su característica de higiénico como tal lo da un proceso artístico. Sabemos que un papel higiénico no es completamente liso, tiene cierta rugosidad que la determina el proceso artístico de hacer papel higiénico. En las convertidoras de papel son definidas las características finales del producto que se quiera fabricar, como por ejemplo número de hojas, distancia entre las hojas, perfume, relieve sobre las hojas y finalmente las distintas presentaciones. Se enrollan estas bobinas en lo que llamamos los lobs, que es como un rollo higiénico de un ancho de 94 pulgadas aproximadamente, donde ya se determinan las condiciones de perforación, embossing o gofrado del papel, el número de hojas que requiere, el diámetro del rollo, depende de los requerimientos y productos del mercado. Luego pasa por una sierra que los corta en los rollitos. Este producto es empacado en polietileno en las diferentes presentaciones de 4, 12 rollos, incluso individuales, a través de máquinas automáticas y paletizado. Una vez producido esto, va a nuestros almacenes de producto terminado, donde se originan los despachos. Producto terminado como tal, más o menos el 65% de nuestros productos corresponden al papel higiénico y el 35% corresponde a lo que es serfato, o sea, servilletas, faciales y toallas. También tenemos una parte de productos institucionales que son aquellos higiénicos de gran tamaño que se distribuyen a bancos, hospitales, ese tipo de, lo que nosotros llamamos institucionales. Pues. Anteriormente esta empresa exportaba, hace muchos años, casi el 40% de su producción. Hoy en día el 100% de la producción es para consumo nacional.
Como hemos visto hoy, la especialización en el cultivo y procesamiento de las plantaciones forestales no se detiene. Tanto genetistas como profesionales del área forestal e industrial optimizan el uso de las plantaciones forestales para obtener productos de primera necesidad y así preservar los bosques naturales. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.